Martí Bates fue designado por Sheinbaum como nuevo secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Pese a llegar debilitado, llegará para consolidar la continuidad a la Cuarta Transformación en la capital. Martí Bates Guadarrama es un político polémico formado en la izquierda partidista que ha tenido una carrera con claroscuros. El estilo de hacer política de Bates siempre ha quedado marcado por ser radical, de confrontación, y eso lo ha llevado a tener desencuentros con figuras de la política actual y del pasado. Todos ellos personajes que ocupan hoy cargos de alto rango en el país y son liderazgos dentro de Morena, como Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado. Su desencuentro más notorio fue con René Bejarano, luego de que se conocieran los videoescándalos donde fue captado recibiendo fajos de dinero, ya que desde ahí se desligó y creó en el PRD su propia corriente política. En el PRD, partido donde ha hecho su mayor trayectoria política de 35 años, tuvo diversos conflictos con los dirigentes e incluso escándalos con una de sus hijas por la pensión alimentaria. En 2015, la diputada federal del PRD Cristina Gaitán denunció que su ex esposo Bates presuntamente traficó influencias en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para reducir la manutención de una de sus 6 hijos, que se había acordado desde 2002. Sin embargo, el mayor escándalo por el que se popularizó Bates en la Ciudad de México fue el de la leche Betty, una trama que se desenvolvió por los diputados de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, ALDF, donde se documentó que repartían a niños el lácteo con heces fecales. Bates era el presidente del Congreso local. Soldado de AMLO, Bates es un capitalino que nació el 26 de enero de 1967 y desde muy joven, a los 14 años, empezó a participar en la fundación del Partido Socialista Unificado de México, PSUM, cuando era un estudiante de secundaria, lo que lo convirtió en el fundador más joven de ese partido. Por ello, reconoce como a uno de sus maestros a Arnaldo Córdoba, la figura del PSUM, pero tras el sismo de 1985, se ligó a los grupos de defensa de vivienda de René Bejarano y en 1986 fue activista del Consejo Estudiantil Universitario, CEU. Con la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas al poder en el Distrito Federal en 1997, Martí Bates fue diputado del PRD en la ALDF y se convirtió en su coordinador. Entonces estuvo cerca de Bejarano en su expresión Izquierda Democrática Nacional, IDN, pero luego de los videoescándalos, Bates se fue desmarcando y el 18 de enero de 2006 se separó formalmente, creando su corriente llamada Izquierda Social. Bajo las siglas del PRD fue 2 ocasiones diputado federal, el mismo partido en la Ciudad de México, lo dirigió de 2005 a 2006. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Bates fungió como subsecretario de gobierno del entonces GDF y ahí protagonizó un escándalo y fue incluso denunciado penalmente por el delito de conspiración. Lo anterior, debido a que se hicieron públicas grabaciones donde junto con la experredista Alejandra Barrales operó la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados el 5 de octubre de 2005. Desde entonces ha sido un hombre leal a López Obrador.
En su vida partidista el cargo de mayor envergadura fue su nombramiento como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, desde 2012 hasta 2015. Luego fue dirigente de Morena en la Ciudad de México y el 1 de julio de 2018 fue electo senador de la República por la Ciudad de México. El primer año ocupó la presidencia de la mesa directiva del Senado. Sus desencuentros Martí Bates en la administración pública, el cargo más importante que ha tenido, ha sido con el de titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Marcelo Ebrard. Ahí mantuvo un bajo perfil. Hasta el 6 de septiembre de 2011 cuando fue defenestrado por Ebrard, ya que Bates criticó que el jefe de gobierno saludara al presidente Felipe Calderón en su informe de gobierno. Bates entonces siguió su vida política en su corriente marginal del PRD y en 2012 se inscribió como precandidato del partido a la jefatura de gobierno del DF, donde fue derrotado por Miguel Ángel Mancera. Y siguieron sus desencuentros, empero en el Consejo Nacional de ese año, Bates y su grupo, por la fuerza y mediante golpes, reventaron el Pleno para conseguir así su Diputación Federal en 2012, junto con la de sus cercanos como Gerardo Villanueva. Ese fue su último cargo en el PRD y se fue a Morena para luego asumir la dirigencia nacional por instrucción de López Obrador. Pese a que se fue a la esfera nacional, en 2015 regresó de dirigente de Morena a la Ciudad de México y logró derrotar al PRD. Por ello, a través de su cercano César Cravioto, su actual suplente en el Senado, condujo a Morena en la última legislatura de la ALDF. Desde 2018 siempre se ha mantenido cercano a la Ciudad de México porque su hermana Valentina Bates fue vicecoordinadora y agrupó a diputados que rivalizaban con los leales a Ricardo Monreal. Con Monreal tuvo un desencuentro en el Senado al pelear la mesa directiva, pero Monreal lo dejó fuera de camino como senador raso y tras esa confrontación se supo que tenía más de 60 plazas en el órgano legislativo. Tras la derrota de Morena en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció cambios en su gabinete para reforzarlo. El primer cambio fue meter de segundo a bordo a Bates, quien tiene el respaldo de López Obrador. Bates no ha estado nunca separado de la Ciudad de México, e incluso, en la reunión de análisis que hubo de la derrota en el Salón Los Ángeles, Bates se quejó de la falta de liderazgo en el partido local, que está en manos de Héctor Ulises García Nieto, leal a Sheinbaum. Pese a que está debilitado, su hermana Valentina será diputada plurinominal al igual que otros de sus cuadros derrotados como Xóchitl Bravo, además de Gerardo Villanueva, quien ganó en Coyoacán. También se perfila que pueda aglutinar al grupo mayoritario de Morena en la segunda legislatura del Congreso capitalino y coordinar también al bloque de los 7 alcaldes de Morena que ganaron en 2021.